El nahual en el cafetal. Qué gusto volver a saludarte, gato macabro. Te contaré una vivencia que marcó mi juventud y cambió el rumbo de mi vida para siempre. Cuando sucedió, yo tenía 17 años, y mi hermano menor apenas contaba con 5 años. Nuestra casa se encontraba en un pequeño poblado rodeado de montañas y densos bosques. Mi padre, un hombre fuerte y trabajador, mantenía un cafetal a 2 horas del pueblo. Antes de emigrar a Estados Unidos en busca de un mejor porvenir, mi padre me confió el cuidado de su tierra. Me dejó sus vacas, sus chivos y, sobre todo, las plantas de café que tanto esfuerzo le costaron sembrar. Era evidente que deseaba que yo asumiera el rol de cabeza de familia en su ausencia. La noche antes de partir, me habló en voz baja, con un tono que nunca olvidaré. Hijo, sé que eres responsable y cuidarás bien de tu madre y de tu hermano. Sin embargo, debo anunciarte algo. Nunca respondas a los chiflidos que proceden del cafetal. Aquellas palabras me dejaron perplejo. Yo tenía intención de preguntarle más, pero su mirada severa me disuadió de cuestionarlo. Prometí obedecer. Cuando mi padre se marchó, la vida continuó con relativa normalidad. Cada mañana ordeñaba las vacas, revisaba a los chivos y, de tanto en tanto, le echaba un vistazo al cafetal. Podía sentir su presencia misteriosa. Nada extraño ocurrió durante los primeros meses. Mi madre, mi hermano y yo íbamos sacando adelante la casa, confiados en que todo marchaba bien. Con el paso del tiempo, el café fue madurando. Para cuando llegó el momento de la cosecha, mi madre me ordenó que subiera al cafetal a recoger los granos. Necesitábamos aquel café para el consumo diario y también para la venta. Yo, emocionado por tener un propósito concreto, me preparé con los costales y un morral al hombro. Entonces, le pedí a mi madre que dejara acompañarme a mi hermanito, pues él siempre había sentido curiosidad por ayudar y parecía ansioso por salir de la rutina. Aunque al principio dudó, terminó aceptando con la condición de que lo cuidara. Yo lo prometí con una sonrisa, seguro de que nada malo pasaría. Al día siguiente salimos temprano, caminando juntos por el viejo sendero que atravesaba varios cultivos pequeños antes de internarse en la espesura. A medio trayecto, noté que él se detuvo de pronto. Sus ojos miraban fijamente hacia la arboleda, donde la maleza se alzaba cerrando el camino. Me dijo en voz baja: «Ahí está papá. Lo veo». Al oírlo, se me erizó la piel. Intenté bromear, sugiriendo que quizás veía a otro campesino trabajando, pero mi hermano insistió. No distinguía a nadie, apenas un juego de sombras entre los árboles. Continuamos la marcha hasta llegar al cafetal. Parecía que el día iba a ser caluroso. Comenzamos a recolectar los granos rojos y maduros. De vez en cuando, se detenía a mirar alrededor, como si sintiera algo extraño. Normalmente, ese cafetal era un lugar lleno de vida. Sin embargo, aquella tarde, el silencio era profundo. El tiempo avanzó lento. Sentí un mareo progresivo, quizás por el calor o por la falta de agua. Recordé que, a unos cuantos metros, había un riachuelo. Mi sed era insoportable, así que le pedí a mi hermano que fuera a traer un poco de agua en la cantimplora que llevábamos. Él obedeció de inmediato. Pero, antes de alejarse, me miró fijamente y dijo: «Seguro que allá abajo está papá. Lo vi caminar por esas piedras». Sentí un escalofrío. Aunque no quise darle importancia, lo observé alejarse a pequeños saltos hasta que se perdió entre los matorrales. Me quedé solo. Entonces lo escuché por primera vez, un silbido largo y profundo, como si viniera de la nada. Me quedé inmóvil, grabando la instrucción que me dio mi padre. No respondí. Simplemente, sigue con la recolección. Otro silbido resonó, más intenso. Como tenía la boca seca, no pude gritarle a mi hermano para que volviera. Minutos después, comencé a sentir náuseas. El mareo aumentó de manera drástica. Intentando no perder el equilibrio, avancé unos pasos. A lo lejos, entre los árboles, vi una silueta alta, de rasgos familiares. Parecía mi padre, con su camisa de faena y su sombrero de paja, pero algo en su postura me resultaba antinatural. A su lado, distinguió una figura pequeña que, a todas luces, era mi hermano. Él agitaba la mano con expresión de alegría. Me faltó el aliento. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en la garganta. Un nuevo silbido rompió el aire, y no supe de dónde provenía. El vértigo pudo más que mi voluntad, y caí de rodillas, sintiendo que todo giraba. Alcancé a ver cómo mi hermano corría hacia la figura, como si fuera su padre de verdad. Sentí temor y vomité a un costado. Cuando levantó la mirada, ni mi hermano ni la extraña silueta estaban allí. Un súbito pánico se apoderó de mí, impulsándome a avanzar. Tropecé con las raíces,
Me rasgué la camisa contra las ramas, y seguí llamándolo hasta quedar sin voz. No aparecía. Desesperado, corrí hacia el pueblo, tambaleándome. Al llegar a casa, encontré a mi madre y a 2 de mis primos. Ella, con los ojos desorbitados, me agarró de la camisa. ¿Dónde está tu hermano? Se lo llevó algo que parecía papá. Logré balbucear, entre sollozos. Mi madre soltó un grito desgarrador y corrió a la casa de mi abuelo. Los vecinos, alertados por el escándalo, se acercaron. Uno de mis primos mayores me gritó que era un tonto, lo más seguro es que un nahual estuviera rondando esos cafetales. Yo no entendía en qué consistía aquello de un nahual, pero la expresión de temor en los rostros de los adultos era suficiente para asustarme aún más. En cuestión de minutos, se organiza un grupo de búsqueda. Mi madre, mi abuelo, mis primos y varios vecinos armados con palos y machetes decidieron internarse en el cafetal. El sol se había ocultado por completo cuando llegamos. Levantamos lámparas de petróleo y antorchas improvisadas para iluminarnos. Todo el lugar parecía envuelto en una oscuridad espesa e inquietante. Nos dividimos. Algunos se dispersaron entre los surcos de café, llamando a mi hermano por su nombre. Mi abuelo y yo tomamos dirección hacia el río. Avanzamos con cautela, abriéndonos paso entre matorrales. De pronto, oímos un murmullo que no sonaba humano. Nos detuvimos, y mi abuelo levantó el machete. Dimos unos pasos más y, a la orilla del agua, vimos una figura de espaldas. Vestía igual que mi padre, pero su cuerpo parecía más alargado, con articulaciones extrañas. Intenté gritar, pero el terror me paralizó. Nahual, muéstrate, dijo mi abuelo. Aquella cosa se volvió lentamente, y pude ver que sus ojos reflejaban una luz rojiza. El agua comenzó a teñirse de un color carmesí. Un olor metálico, casi de sangre, me invadió la boca y sentí un violento retorcijón en el estómago. En ese preciso instante, aparecieron mis primos y algunos vecinos, alumbrando con antorchas. La criatura huyó con rapidez, perdiéndose entre los árboles. Lo que vimos al acercarnos al río me arrancó un alarido de horror. Mi hermano estaba tendido junto a la orilla, con los ojos entreabiertos y una expresión de tristeza infinita. Mi madre cayó de rodillas, sollozando y sujetándolo entre sus brazos. Yo perdí la noción de todo. Mis rodillas cedieron, y solo escuché los gritos desgarrados de mi familia. Desperté días después en un hospital. Mi madre, con el rostro desencajado, me informó que había permanecido inconsciente varios días, presa de una fiebre que casi me arrebata la vida. Mi padre regresó de Estados Unidos al enterarse de la desgracia, pero ya era demasiado tarde para salvar a mi hermanito. Han pasado varios años desde entonces. Cada noche, antes de dormir, recuerdo la advertencia de mi padre. He convivido con un dolor que jamás se apaga. Aún revivo el instante en que lo perdí. Hace poco me diagnosticaron cáncer pulmonar, y siento que mi tiempo se acorta. Si he de partir, anhelo que muchos conozcan este suceso. Hubiera querido mostrarte una foto de mi hermano, Gato Macabro, pero no pude. Gracias por leer mi historia. Saludos y cuídate siempre. Era la voz de mi padre. Hola, Gato Macabro. Me llamo Marcus y trabajé varios años en la central de emergencias 911 en una zona rural de Arizona. Escuché muchas llamadas angustiosas, pero ninguna me dejó tan marcado como la que recibí una madrugada de octubre. No creo en lo sobrenatural, o al menos no lo hacía hasta aquella noche. Eran casi las 2 de la mañana cuando entró la llamada. El que hablaba era el oficial Tom Reynolds, un veterano con más de 20 años en la policía tribal. Sonaba agitado, y eso ya era una mala señal. Su hijo de 10 años lo había llamado unos minutos antes, llorando y diciendo que algo estaba afuera, observándolo. Lo más extraño era que aseguraba escuchar la voz de su padre llamándolo desde el bosque. Entonces me hizo dudar. Podría ser alguien intentando entrar a la casa, pero lo que más me inquietó fue lo que Reynolds agregó después. Él no estaba en casa en ese momento, sino patrullando a varios kilómetros de distancia. Su hijo estaba solo. Le aseguró que enviaría a alguien lo más pronto posible, pero él insistió en que se dieran prisa. Sabía que no era un hombre que se alarmara fácilmente, y que algo lo pusiera tan tenso me puso en alerta. Mientras una patrulla se dirigía al lugar, intentó quedarme en la línea con el niño, Nathan, pero la llamada se había cortado. Conocía la zona donde vivían. Era un lugar aislado, con unas pocas casas desperdigadas entre colinas y matorrales. Las familias de ahí solían contar historias sobre presencias en el desierto, seres que caminaban sobre 2 piernas y que podían imitar las voces humanas. Nunca había prestado atención a esas cosas.
Hasta esa noche. 10 minutos después, la patrulla llegó al rancho de Reynolds. Lo primero que notaron los oficiales fue que la puerta principal estaba abierta de par en par. El interior de la casa estaba en completo silencio. Revisaron habitación por habitación, llamando a Nathan, pero no había señales de él. Su cuarto era lo peor. La puerta estaba rota, como si algo la hubiera arrancado con fuerza descomunal. Había marcas en la madera, como de garras. Sus cosas estaban esparcidas por el suelo, y en la cama había señales de que alguien había estado escondido debajo recientemente. Las sábanas aún estaban arrugadas. Reynolds llegó minutos después. Apenas podía hablar cuando vio la escena. Los agentes hicieron lo posible por tranquilizarlo mientras se organizaba un operativo de búsqueda. Durante semanas, recorrieron el desierto con perros rastreadores, drones y voluntarios. No encontraron nada. Lo que hizo que la historia se volviera aún más inquietante fue lo que varios residentes dijeron después. Aseguraban que, la misma noche en que desapareció el niño, habían escuchado una voz llamando desde las colinas. No era un grito de auxilio ni el eco de alguien perdido, sino una voz imprecisa, quebrada, como si intentara sonar humana sin lograrlo del todo. Un anciano navajo que vivía cerca era uno de los pocos que quería hablar sobre lo que pensaba. Dijo que en esa tierra había cosas que sabían engañar, que podían usar las voces de quienes más amas para hacerte salir. Aconsejó que nadie respondiera si volvía a escucharse. Reynolds no hizo caso. Estaba desesperado. Y se obsesionó con la idea de que su hijo seguía vivo en algún lugar del desierto. Pasaba noches enteras en las colinas, llamando su nombre, esperando una respuesta. Sus compañeros intentaron convencerlo de que descansara, pero él se negaba a detenerse. Un mes después, desapareció sin dejar rastro. Su patrulla fue encontrada en el camino de tierra que llevaba a su casa. El motor aún estaba en marcha, la puerta del conductor abierta. No había huellas claras alrededor, como si se lo hubiera tragado la noche. Dentro del auto, encontraron su radio policial con una grabación activada. En la cinta, se escuchaba algo. Era la voz de un niño. «Papá, ven por mí». La grabación terminaba ahí. Nunca encontré su cuerpo. Desde entonces, hay quienes dicen que, algunas noches, si te aventuras en los cerros, puedes escuchar algo llamándote. Muchos oficiales nuevos no creen en la historia. Dicen que es un rumor más, un cuento que los veteranos cuentan para asustarlos. Pero los que estuvieron ahí aquella noche, los que vieron la casa destrozada, los que vieron la grabación de la radio de Reynolds, no se atreven a hablar de ello. Solo sé que aquella noche cambió algo en mí. Y lo peor de todo es que nunca podré estar seguro. El nahual le chupó los pies. Hola amigos de Gato Macabro. Soy un fiel seguidor de este canal, y hoy quiero compartir con ustedes una historia que ha pasado de generación en generación en mi familia. Es un relato que mi abuela me contó en múltiples ocasiones. Ella vivía en un pequeño poblado de Veracruz, un lugar donde la presencia de nahuales era tan común como escuchar el canto de un gallo. Mi abuela, cuando era joven, vivía en una casa muy humilde junto con sus padres y sus hermanos. Para que se hagan una idea, aquella vivienda apenas consistía en 2 habitaciones divididas con paredes de madera y techo de láminas oxidadas. En vez de puertas, tenían gruesas cortinas de tela que se mecían con el aire. En ese tiempo, hablar de nahuales era tan común como hablar de fiestas patronales o de leyendas de brujas que se convierten en bolas de fuego. Según mi abuela, tenía alrededor de 17 años, una edad en la que todavía era inocente, pero ya cargaba con las responsabilidades de su hogar. Había salido a comprar algunas cosas al centro del pueblo, que quedaban a un par de kilómetros de distancia, y lo hacía siempre al anochecer, después de ayudar a su madre con la cena. Aquella noche el camino de regreso a casa se le hizo más largo de lo habitual, mientras caminaba por un sendero de tierra rodeado de cañaverales. Sintió que algo la observaba. Al volear, distinguió a lo lejos lo que parecía ser un burro. Sin embargo, notó de inmediato algo extraño en él. No tenía orejas ni cola. Además, su mirada era perturbadora, casi humana. Al verlo más detenidamente, mi abuela sintió una punzada de miedo, pero se dijo a sí misma que tal vez se trataba de algún animal herido o enfermo. Aún así, presionó el paso. El burro, en lugar de quedarse atrás, comenzó a seguirla lentamente. No se acercaba demasiado, pero mantenía la distancia suficiente para que ella pudiera sentir que estaba ahí, acechándola. Mi abuela cuenta que intentaba no darle importancia y que aceleró sus pasos, deseando llegar pronto a la seguridad de su humilde casa. Pero cada vez que miraba por el rabillo del ojo, ahí estaba esa figura extraña, moviéndose entre los matorrales y los arbustos del camino. Parecía flotar en la penumbra,
Y lo más inquietante es que, aunque apenas se distinguían sus rasgos, ella juraba que podía notar una sonrisa extraña en el rostro de aquel animal. Por fortuna, logró llegar a casa sin que el burro la atacara. Sintió un gran alivio. Entró corriendo, se asomó por la ventana y no vio nada. Pensó que tal vez todo había sido producto de su imaginación o que aquel animal se había dado por vencido. Con el paso de los días, mi abuela creyó que todo había vuelto a la normalidad. Sin embargo, cada noche que salía para hacer algún recado o para visitar a una amiga, se daba cuenta de que ese burro la observaba a la distancia. A veces, estaba cerca de un árbol, otras, se mezclaba entre las sombras de las casas vecinas. Nunca se acercaba demasiado, pero su presencia se hacía cada vez más constante. Para empeorar las cosas, varias personas del pueblo comenzaron a decir que, en las últimas semanas, habían encontrado animales de corral extrañamente mutilados, gallinas sin cabeza, cerdos con profundas heridas en el lomo, e incluso algunos perros y gatos habían desaparecido sin dejar rastro. La gente empezó a murmurar que aquello no era normal, que algo siniestro estaba rondando el poblado. La joven, que era mi abuela, habló con sus padres y les contó acerca de ese burro sin orejas ni cola que la seguía cada noche. Ellos inicialmente pensaron que tal vez se trataba de una superstición o de una confusión ocasionada por la penumbra, pero la madre de mi abuela, quien también había escuchado leyendas sobre nahuales, se alarmó. Les dijo que en épocas pasadas, había habido casos parecidos en la región. Pasaron algunos días y la intriga se fue transformando en terror. Cada noche, cuando mi abuela intentaba dormir, tenía la sensación de que algo se acercaba a su casa. La cortina que hacía de puerta parecía moverse con un viento que no era del todo natural, y los perros del vecindario se la pasaban ladrando. Para colmo, mi abuela empezó a escuchar un sonido extraño, como un relincho suave que provenía de algún punto en la oscuridad. Finalmente, una noche en la que el calor era tan intenso que todos dormían con las ventanas y cortinas abiertas, sucedió lo impensable. Mi abuela despertó sobresaltada al sentir algo húmedo y pegajoso en la planta de sus pies. Abrió los ojos y, en medio de la penumbra, distinguió una figura al final de su cama. Tardó unos segundos en entender lo que estaba sucediendo, hasta que notó el brillo de esos ojos que tanto la habían aterrorizado. Era ese mismo burro, sin orejas ni cola, que había conseguido entrar en su habitación. Lo más espeluznante fue que cuando ella dirigió la mirada a su rostro, ese animal mostró algo que parecía una sonrisa. Mi abuela soltó un grito desgarrador que despertó a toda la familia. Su padre agarró su machete y corrió hacia la habitación de su hija. Al entrar, solo alcanzó a ver la silueta de aquel ser escapando por la cortina. Sin pensarlo dos veces, el padre de mi abuela salió tras él. Sin embargo, por más que corrió, no pudo darle alcance. Fue como si esa cosa se desvaneciera en la oscuridad del monte, dejando un olor extraño, parecido al de un animal mojado y enfermo. Mientras mi abuela recuperaba el aliento, la familia entera se reunió a su alrededor para consolarla. Entre llantos y rezos, decidió que no podía enfrentar este problema solos. Al día siguiente, hablaron con los vecinos y acordaron organizar vigilias nocturnas para cuidar las casas. Algunos ya sospechaban que se trataba de un nahual. La noticia corrió de boca en boca por todo el pueblo, y la gente, temerosa, cerraba bien puertas y ventanas, colocaba veladoras y colgaba amuletos protectores, esperando alejar hacia la criatura. Además, llamaron a un padre de la parroquia local para que bendijera la casa y rezara oraciones de protección. Él acudió con agua bendita y rezo para proteger a mi abuela y a toda la familia. Se sintió una paz inusual, como si una barrera invisible hubiera quedado instalada a su alrededor. Nadie pudo ver de nuevo a aquel burro sin orejas ni cola, pero la sensación de que algo extraño acechaba en la oscuridad persistía en el aire. Fue una temporada de mucha zozobra para la familia y para el vecindario. Hoy, cada vez que alguien me pregunta por historias de nahuales o eventos sobrenaturales, yo traigo a colación este relato. Así que, amigos de Gato Macabro, aquí lo tienen, el nahual le chupó los pies. Una historia que mi abuela vivió en carne propia. Espero que les haya estremecido tanto como a mí. Manténganse alerta, recen si así lo prefieren y sobre todo, respeten las tradiciones y leyendas de nuestros ancestros.